Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al encuentro con las principales informaciones de nuestro país. A continuación les vamos a presentar un resumen de los temas más importantes que han sido noticia en las últimas horas en nuestro país. Y el presidente Luis Arce Catacora ha reavivado varias discusiones al interior del Poder Legislativo, pues ha restituido en su cargo a Eduardo del Castillo. Presentamos los principales titulares en Latitud Bolivia. Varias reacciones han surgido luego de que Luis Arce Catacora volviera a posesionar en su cargo a Eduardo del Castillo, esto luego de que el Poder Legislativo lo hubiera censurado. Estaremos con algunas repercusiones con respecto a esta información y especialmente el expresidente Evo Morales fue uno de los primeros en reaccionar y ha señalado a través de su cuenta de Twitter que se ve que la determinación de Luis Arce Catacora sería totalmente inconstitucional. Vamos a estar también conociendo algunos criterios de algunos parlamentarios con respecto a este tema. Posicionado como ministro. Por lo tanto, nosotros como Jefatura de Bancada Nacional vamos a pedir a nuestro presidente la renuncia del señor Eduardo del Castillo, deje sin efecto y pueda volver a posicionar. También estaremos conociendo la reacción de algunos parlamentarios de la oposición quienes emitieron su criterio sobre este tema. De igual manera, vamos a estar conociendo qué es lo que ocurría al momento de la toma de juramento de Eduardo del Castillo. Otra de las noticias que ha llamado bastante la atención en las últimas horas es el anuncio de cierre del periódico Página 7. En este sentido, varios políticos y parlamentarios han lamentado que esto ocurra con este medio de comunicación que, según un comunicado, habría sido sujeto a una suerte de asfixia económica de parte del gobierno. En el que hablamos de una economía muy informal, hablar del cierre de empresas formales que generan fuente de empleo, que estamos hablando de gente que va a quedar en la calle, profesionales, técnicos, obreros, de repente aquellos que tienen que ver con la... Estaremos escuchando el criterio de la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, quien dijo que Página 7 nunca habría solicitado publicidad al gobierno. Nosotros hemos tenido vinculaciones, siempre que nos han llegado solicitudes las hemos ido atendiendo, absolutamente a todas. Estaremos escuchando algunas preguntas que los parlamentarios le hicieron al alcalde de La Paz, Iván Arias, en una interpelación. Nuestros niños están expuestos. La pregunta para el alcalde es la siguiente: ¿es necesario tener tantos guardias municipales para sacar placas de los autos cuando debería haber mayor coordinación con la... Diputado Héctor Arce reprochó en las últimas horas la actitud del Ejecutivo, pues dijo que este no tendría respeto a las determinaciones del Poder Legislativo, esto en torno a la interpelación del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Censurar es no dejar gobernar. Es el criterio del parlamentario que lo estaremos escuchando en esta entrega informativa. Y por supuesto, también hablaremos del caso Golpe de Estado 1, pues en las últimas horas a varios investigados se los habría citado por edicto. No hay requerimientos donde se desconoce el paradero, en consecuencia la norma es clara, ¿no? Cuando se desconoce el paradero de los ahora sindicados, se les puede notificar por edicto. Teniendo en cuenta que Las autoridades del Ministerio de Educación están trabajando para normar las redes sociales en el país. Todas las denuncias que se registren en las unidades educativas para realizar las acciones oportunas. Implementación en los 15 distritos municipales, oficinas de apoyo de psicólogos y psicopedagogos para brindar atención a los estudiantes de las diferentes unidades. Y la bancada de la agrupación Creemos, a través de un comunicado, ha denunciado persecución y amedrentamiento en contra de una de las parlamentarias
que promovió la censura a Eduardo del Castillo. Y sobre el cierre de Página 7, inclusive, Yanine Áñez, a través de su cuenta de Twitter, ha manifestado su preocupación, pues varios sectores sociales del país cuestionan el hecho de que se vayan coartando algunas libertades fundamentales, pues los medios de comunicación garantizarían la transparencia en el manejo del Estado. La alcaldesa de la ciudad del Alto de Bacopa denunció a su pareja por agresiones verbales y psicológicas. Según su abogado, estaremos conociendo mayores detalles. Y en el panorama internacional, Lula profundiza su relación con el chavismo y volvió a hacer referencia a la situación de Maduro. Amigos, quédense con nosotros, pues estaremos presentándoles, como siempre, estas y otras informaciones. Vamos a presentarles a continuación nuestra identificación y comenzamos con las noticias. Noticias en Latitud Bolivia. Y como lo habíamos señalado en nuestros titulares, en las últimas horas el presidente Luis Arce Catacora desafió la censura del Poder Legislativo y reinstaló a Eduardo del Castillo como ministro de Gobierno. Vamos a escuchar qué es lo que ocurría al momento del juramento de Eduardo del Castillo y posteriormente el mensaje que le envió al expresidente Evo Morales. Del cargo sirva a ser. El presidente Luis Arce Catacora justificó la restitución de Eduardo del Castillo como ministro de Gobierno bajo el argumento de que fue la solicitud de la mayoría de las organizaciones sociales y que no existe una normativa que se lo impida. Por la patria, por el pueblo boliviano. Vamos a estar viendo a continuación algunas imágenes de lo que ocurría precisamente en esta sesión donde efectivamente estuvieron presentes varios representantes de organizaciones sociales. Y al salir, Eduardo del Castillo fue ovacionado por un grupo de personas que se encontraba en inmediaciones de la Casa Grande del Pueblo. Sin embargo, Eduardo del Castillo también dio un discurso breve en el cual hizo referencia al expresidente Evo Morales. 50% de votos y con una mochila llena de esperanza, hoy lamentablemente es un hombre totalmente cambiado. Duele mucho para quienes salimos a las calles. Afuera de este edificio. Mientras tanto, Evo Morales fue uno de los primeros en reaccionar a la ratificación de Eduardo del Castillo. Evo ve inconstitucional la ratificación de Eduardo del Castillo, eso es lo que expresó a través de sus redes sociales. Seguramente en las siguientes horas tendremos más detalles de lo que ocurrió y cuáles son las repercusiones que dieron pie precisamente a que el presidente Luis Arce Catacora ratificara su confianza en el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Cambiamos de tema, esta vez vamos a hablar sobre el cierre del periódico Página 7. El expresidente Carlos Mesa, a través de su cuenta de Twitter, ha lamentado que esta empresa tenga que cerrar sus puertas, pues señaló que la libertad de expresión se ve coartada de esta manera en nuestro país. Pero escuchemos qué es lo que decía un parlamentario con respecto al cierre de este medio de comunicación. Bueno, respecto a la posibilidad inminente del cierre de Página 7, tenemos que lamentar que cualquier empresa que se cierre en Bolivia
nadie puede celebrar esta situación porque en un país en el que hablamos de una economía muy informal, hablar del cierre de empresas formales que generan fuente de empleo, estamos hablando de gente que va a quedar en la calle, profesionales, técnicos, obreros, de repente aquellos que tienen que ver con la cadena de distribución. Entonces tenemos que analizar de repente todo. A continuación vamos a conocer más reacciones sobre este tema. Latitud Bolivia Noticias. El expresidente Eduardo Rodríguez Belcé, a través de su cuenta de Twitter, ha lamentado el cierre de Página 7. Lo mismo ocurrió con Yanine Áñez, quien utilizó su cuenta de Twitter para, de igual manera, expresar su preocupación por el cierre de este medio de comunicación. En este sentido, ha solicitado a que se puedan comprometer más medios de comunicación precisamente con la transparencia en el manejo de la información. Volvemos a hablar sobre la censura al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, pues algunos parlamentarios han tenido en las últimas horas criterios diferentes con respecto a lo que debería ocurrir y la determinación que asumió el presidente Luis Arce Catacora. Pidiendo nuestras organizaciones sociales, nuestras confederaciones nacionales, nuestros juventudes, ¿no?, que el ministro Castillo debe ser nuevamente posesionado como ministro. Por lo tanto, nosotros como Jefatura Bancada Nacional vamos a pedir a nuestro presidente la renuncia del señor Eduardo del Castillo, deje sin efecto y pueda volver a posesionar como ministro de Gobierno. ¿Por qué? Porque ha hecho un buen trabajo, como ningún ministro. De esta manera, uno de los parlamentarios del ala arcista hacía conocer su criterio con respecto a la posesión de Eduardo del Castillo como ministro de Gobierno, esto luego de la interpelación en el Poder Legislativo. Pero escuchemos qué es lo que decía horas antes el diputado evista Héctor Arce con respecto a la determinación que podría asumir el presidente Luis Arce Catacora. Le pregunto a don Luis Arce Catacora, a David Choquehuanca, a los ministros, interpelar, censurar es no dejar gobernar, fiscalizar en cumplimiento al mandato de la Constitución Política del Estado es sabotear la gestión de Luis Arce Catacora, denunciar altos niveles de corrupción. Usted se está informando con el noticiero 24 horas de Latitud Bolivia. Claro que sí, continuamos con más informaciones y esta vez vamos a hablar del Ministerio de Culturas que instruye a la Alcaldía de Quillacollo suspender obras de refacción en el Templo San Ildefonso, pues dice que deben existir más estudios y mayor coordinación con esa instancia de gobierno. Vamos al panorama internacional de las informaciones. El presidente de Brasil, José Ignacio Lula da Silva, profundiza su relación con el chavismo, pues en las últimas horas ha vuelto a defender a el presidente Nicolás Maduro y ha señalado que Venezuela vive una suerte de intervención, pues recordemos que todavía el país suramericano tiene varias sanciones a nivel internacional. Tenemos más informaciones. Hablemos ahora sobre el caso Golpe de Estado 1, pues se ha conocido en las últimas horas que varios investigados han sido citados por edicto. Estado, ¿qué información tenemos? Sí, efectivamente se han realizado las citaciones correspondientes. Asimismo hay requerimientos donde se desconoce el paradero. En consecuencia la norma es clara, ¿no? Cuando se desconoce el paradero de los ahora indicados, se les puede notificar por edicto. Teniendo en cuenta que esta notificación por edicto se ha realizado debido a la ampliación de denuncia por la probabilidad de la comisión del delito de asociación delictuosa.
De esta manera, el abogado de la exdiputada Lidia Patti Jorgenina informó este jueves que los exministros de Yanine Áñez, Arturo Murillo y Fernando López fueron notificados por edicto en el marco de las investigaciones en el caso Golpe de Estado 1. En la actualidad, cabe recordar que ninguna de las ex autoridades sindicadas se encuentra en el país. Murillo cumple sentencia en Estados Unidos por delitos que tienen que ver con el soborno. Vamos a más informaciones. Y el gobierno ha anunciado que se está asociando con una empresa china y una empresa rusa para la explotación del litio. Se ha anticipado que se realizarán inversiones millonarias en el país. Tenemos más informaciones y también se ha conocido una interpelación al alcalde de La Paz, Iván Arias, de parte de varios parlamentarios. Respecto a la inseguridad, creo que La Paz está en su peor momento. Lastimosamente vemos cómo hay tantos feminicidios y por supuesto nuestros niños están expuestos. La pregunta para el alcalde es la siguiente: ¿es necesario tener tantos guardias municipales para sacar placas de los autos cuando debería haber mayor coordinación con la policía en las puertas de los colegios y por supuesto en altas horas de la noche velando y resguardando la seguridad ciudadana? Segundo, las construcciones fuera de norma generan inseguridad. Ya lo hemos hecho y lo hemos dicho muchas veces. Aquí están las peticiones de informe. Una persona ha fallecido en esas construcciones fuera de norma. Parte de las preguntas que se le formulaban al alcalde de La Paz, Iván Arias, con respecto a varios temas que fueron abordados en esta interpelación. Vamos a más informaciones y esta vez vamos a conocer qué es lo que ocurría con un pronunciamiento de la agrupación Creemos. La bancada parlamentaria de la Alianza Creemos denuncia ante la opinión pública que la diputada María René Álvarez y su familia son víctimas de amedrentamiento y persecución política y policial. Dice parte de este comunicado, la parlamentaria ha señalado que todo esto se debería a su impulso en cuanto a la interpelación del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que recordemos ha sido en las últimas horas ratificado por el presidente Luis Arce Catacora. Tenemos más informaciones y esta vez vamos a hablar sobre la alcaldesa de la ciudad del Alto, Eva Copa. Eva Copa rompió lazos con su expareja por agresiones verbales y psicológicas, según se ha dado a conocer a través de su abogado. Amigos, hasta aquí llegamos con las informaciones. Vamos a estar de retorno con ustedes en cualquier momento. Muchas gracias por su atención. Noticias en Latitud Bolivia.